Bueno, y vamos a comenzar el estudio de la carta a los tesalonicenses. Esta carta interesante es uno de los primeros escritos que el apóstol Pablo hace en el Nuevo Testamento. Así que es una carta muy interesante que uno puede notar el ambiente que había en la iglesia en los primeros años que se formó el pueblo de Dios en Europa. Vamos a leer en el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, en el capítulo número 1, nos dice ahí en el verso número 1, capítulo 1, verso número 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hasta ahí vamos a leer en esta porción de esta carta escrita a los tesalonicenses. Esta era una colonia romana muy importante donde el apóstol Pablo llegó. Esta ciudad todavía existe en Europa con el nombre de Salónica. Usted la puede ver en un mapa y la va a encontrar. Quedaba aproximadamente a unos 160, 170 kilómetros de la ciudad de Filipos, donde llegó el apóstol Pablo. Y esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 48 al 51, por ahí en esos años, en su segundo viaje misionero. Es aproximadamente 16 años después de la conversión del apóstol Pablo. Ha pasado bastante tiempo y el apóstol se ha extendido en su ministerio llevando el evangelio. Y nos cuenta el libro de los Hechos que después de llegar a Filipos, el apóstol Pablo ahí y ver la conversión de algunas almas y el inicio de la obra en Europa y predicar, él tiene que salir de Filipos, huir de Filipos por causa de los judíos y va hacia el norte y llega hasta los Balcanes, hoy día así conocidos en Europa, una región muy hermosa donde está Tesalónica, como conocemos. Podemos leer algo de ese inicio ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, para que usted vea cómo llegó el apóstol Pablo hasta esta región. Nos dice ahí en el verso número 1 que pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos,
declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Y es notable que aquí el evangelio impactó a los griegos. Ahí, como dice el verso número 4, un gran número de griegos y mujeres no pocas. Y esto es muy interesante porque en el mundo griego, ustedes recuerdan que esto fue dominado por Alejandro el Grande, y Alejandro el Grande había sembrado la idea de un reino universal. Él había promovido la educación, escuelas del griego, y quería que todo libro y toda escritura se tradujese al griego. De hecho, él es el que promovió la Septuaginta, la escritura del Antiguo Testamento al griego. Y como rey supremo y vencedor de la muerte y del mal, él aspiraba a ser aquel gran rey universal. Bueno, ese hombre murió tempranamente y se fueron todos sus sueños, se esfumaron. Ahora Pablo llega con un mensaje de un rey supremo y soberano, el Señor Jesucristo. Y por eso aquí mismo en este capítulo, en el verso número 30, en otro lugar en Atenas, el apóstol Pablo dice algo muy interesante ahí, en este mismo capítulo, en el verso número 30, dice el apóstol, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y aquí tenemos que el apóstol Pablo en Atenas, y no solamente allí, sino que también en Tesalónica, tiene que haber predicado el mismo mensaje. Hay un juez supremo, hay alguien que se ha levantado de los muertos victorioso para ser el Señor de toda la creación y que pronto volverá. Ese va a ser el tenor de esta carta. En esta carta, en cada capítulo, termina con una alusión al regreso del Señor como soberano juez del universo. Ese mensaje realmente fue una verdadera pandemia. Mire, volvamos al verso 6, aquí en el capítulo 17, en el verso número 6, el alboroto. Pero le trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. El mensaje del evangelio era un mensaje que trastornaba al mundo entero. Hoy día vivimos en un mundo así llamado cristiano, todo el mundo se llama cristiano, pero vamos a aprender en estas reuniones que ser cristiano en ese tiempo significaba un cambio radical, una conversión de los ídolos al Dios vivo y verdadero, el dejar una vida pecaminosa para volverse en fe verdadera al Dios único y supremo que existe. Bueno, de allí, por supuesto, de esta región, el apóstol nos dice aquí en el verso número 3, dice ahí, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que a quien yo os anuncio, decía él, es el Mesías, es el Cristo. Y esto el apóstol Pablo lo hizo en el verso 2, al menos por 3 días de reposo. Y uno saca la cuenta, 3 días de reposo no es más de un mes, son 3 sábados. ¿Habrá estado el apóstol Pablo solamente 3 sábados? ¿O estuvo 3 sábados durante 3 meses? ¿O estuvo 3 sábados durante un periodo más largo? No lo sabemos, pero sí sabemos que su pasada, como lo vamos a ver en la carta, se llama visita. Fue muy breve su pasada por aquí, por Tesalónica, pero es una de las obras misioneras más fructíferas que puede haber. Hay hermanos misioneros que están en lugares predicando y trabajando por más de 30 años y no han logrado ver fruto. Aquí tenemos
el apóstol Pablo por solamente 3 sábados predicando el Evangelio, y se forma una iglesia a la cual él le llama Corona Mía, y tenía mucho gozo de ver a estos creyentes griegos convertidos al evangelio. Ahora, de aquí el apóstol es expulsado, nos dice el verso número 13 del capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Aquí el apóstol Pablo se sube a un barco y tiene que irse hasta Atenas. Nos dice el verso 15, los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniese a él, lo más pronto que pudiese salieron. Y el apóstol Pablo se queda ahí unos días en Atenas, también predica el Evangelio. Timoteo vuelve para Tesalónica y Silas parece que va hacia Filipos. Después ambos o juntos viajan hasta Corintios, por eso el capítulo 18, si usted me acompaña, capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el verso número 1 dice: después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Aquí el apóstol Pablo se va a quedar por 1 año y 6 meses. Nos dice el verso 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Aquí vuelve Timoteo con noticias de los tesalonicenses, y el apóstol Pablo, como lo vamos a ver en su primera carta, toma mucho ánimo y aliento al ver que los creyentes en Tesalónica se mantenían fieles. En el verso número 11 nos dice que se detuvo allí en Corinto 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios, de manera que entendemos que desde aquí, durante este año y medio, el apóstol Pablo escribe estas cartas, primera y segunda, a los tesalonicenses. Es aproximadamente el año 50, el año 51 del tiempo cristiano de la iglesia, y en este lugar donde Pablo escribe, es uno de los primeros escritos del apóstol Pablo en esta carta tan interesante que vamos a estar estudiando. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, en el verso número 1, aquí vemos que el apóstol se presenta solo como Pablo. Fíjese que hay una abundancia de una trilogía en todo este capítulo número 1. Aquí vemos cómo esta carta pertenece al grupo de cartas donde el apóstol solamente se presenta como Pablo, y son 3 grupos de cartas: la carta a los filipenses, las cartas a los tesalonicenses y la carta a Filemón, donde solamente él coloca su nombre de pila, Pablo. Y es muy interesante esto porque él no necesita defender su apostolado como lo tiene que hacer cuando escribe a los corintios. Allá en la iglesia de los corintios, los judaizantes y otros más en el seno de la iglesia, en el interior de la iglesia, estaban poniendo en duda el apostolado de Pablo. Y ahí, en esas cartas, tiene que presentarse como el apóstol. Aquí no, aquí el problema es externo, es una persecución desde afuera hacia adentro de la iglesia. Y Pablo solamente coloca su nombre, sin necesariamente hablar de su autoridad como apóstol. Y él estas cartas las firma, por ejemplo, en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 17, nos dice: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Y estas cartas que escribió el apóstol a los tesalonicenses, él le colocaba su nombre, Pablo, ¿ya? Y sellaba como sello suyo la escritura de esta manera. Bueno,
Como vemos, volvamos al capítulo 1 de la primera carta. En el verso 1 hay una trilogía de misioneros. Ahí está Pablo, está Silvano y Timoteo. El Silvano es Silas, es el nombre que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles como Silas, pero aquí aparece mencionado como Silvano, ¿ya? Uno es un nombre romano y el otro es una alusión a un nombre latino, me parece. Y es interesante que Pablo se escriba junto a estos otros dos amigos suyos y compañeros de milicia, mostrándonos su humildad y su compañerismo. El apóstol Pablo era un hombre muy sencillo, era un hombre que buscaba también que otros sirvieran al Señor y se presenta de esta manera. Ahora es interesante que aquí en el versículo número 1 también tenemos la Trinidad en la obra de Dios. Y esto, hermanos, es muy importante. A mí me ha alentado mucho ver que el Trino Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están moviendo su obra y respaldándola. Aquí en el versículo número 1 dice... Pablo, Silvano, Timoteo, la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre. Mire cómo dice, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Ya? En el verso número 5 nos dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Ahí están las tres personas de este único Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es muy importante que diga en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo. Y eso significa que así como nosotros necesitamos el aire para respirar, no podríamos vivir sin el aire. Un creyente está en Dios. Necesitamos a Dios, es lo que nos inspira, lo que nos motiva, lo que asegura nuestra existencia como creyentes y nos da y nos llena de esperanza. Y fíjense, hermanos y amigos, que la existencia de una iglesia local está asegurada por el Trino Dios. Podemos decir que la iglesia ahí en Santiago, en Conchalí, está en Dios el Padre, en el Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, y son ellos los que están respaldando la existencia del pueblo de Dios. Además, es muy interesante, hermanos, que en el versículo número 1 se hable del Señor Jesucristo en sus tres aspectos como nombres suyos. Ahí dice Señor Jesucristo. Ahí hay una trilogía. Señor Jesús Cristo. Hay tres cosas en el nombre del Señor. Y esto quiero resaltarlo. Lo primero es Señor. La palabra en el griego es Kyrios, que significa soberano, amo, dueño de todo. Y saben, hermanos y amigos, que los apóstoles, los discípulos de Cristo, en los evangelios le llamaban Jesús, pero en las cartas nunca más se refieren a él como Jesús. Y esto es muy importante, jóvenes hermanos. Se los digo con todo amor. Cuando tú te refieras en oración a tu Salvador, dirígete a Él como el Señor. No te dirijas a Él como Jesús, porque Él es el Señor, el Kyrios, el amo de tu vida. Jesús es el nombre de Jehová Salvador, el que hizo esa obra en el pasado en el madero. Y Cristo es el Mesías, el ungido, el que va a venir y a gobernar y que anhelamos que pronto vuelva. Por esto, en estos nombres está el presente, el pasado y el futuro de nuestro Salvador. En el presente es el Señor, en el pasado es Jesús, en el futuro es el Cristo, el soberano que va a venir a reinar. Ahora también
hay una teología en la preocupación que el apóstol Pablo tenía por esta iglesia. Ahí en el verso número 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Aquí el apóstol Pablo en primer lugar dice que hacía memoria de ellos en sus oraciones, e incluye a los otros dos compañeros, les recordaban en sus oraciones. En el verso número 3 dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, etcétera, etcétera. Aquí se acordaban. Y en el verso número 4 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ellos no solamente hacían memoria, no solamente se acordaban, sino que los conocían, sabían realmente su conversión, sabían de su elección, la elección que ellos hicieron de su fe en Dios, y por tanto Dios los eligió a ellos y estaban dando frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, también se ve, hermanos, una triología de las virtudes que había en ellos. Aquí en el verso número 3 dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, número 1, del trabajo de vuestro amor, número 2, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y saben, hermanos, que el apóstol Pablo, como muy buen pastor y motivador y un hermano amoroso y cuidador, en esta carta el apóstol Pablo quiere producir cambios, pero empieza con alabanzas antes de ver las deficiencias. Y en cada persona hay siempre algo digno de alabar. Y saben, hermanos, la mejor forma de erradicar faltas en alguien que tú quieres que cambie, puede ser algún hijo tuyo, puede ser incluso tu propio esposo o tu propia esposa. La mejor forma de erradicar faltas es alabar virtudes para que florezcan más y más. Y el apóstol Pablo hace eso. Aquí hay 3 virtudes muy importantes que el apóstol va a destacar: la fe, el amor y la esperanza. Estas 3 virtudes son las 3 virtudes cardinales del cristianismo. Es la trilogía que se repite en otras cartas. Cuando uno lee, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, se encuentra con esta expresión del apóstol Pablo cuando dice: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Ahí menciona el apóstol Pablo, estoy citando 1 Corintios 13:13, menciona estas 3 virtudes. También aparece en la carta a los Colosenses, aparece en el libro de Hebreos y aparece también en Primera de Pedro. Estas 3 virtudes importantísimas que caracterizaban a estos creyentes. Y estas virtudes van a ser muy importantes de destacar. Ahora, en el verso número 6, aquí el apóstol Pablo dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Ahí está el resultado de la fe de ellos. En el verso número 8 dice: el trabajo de amor, dice ahí, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Ellos, por amor a Dios, por amor al Señor, hacían esta divulgación. Este verso número 8, esa expresión divulgar, es sonar como un trueno, como un relámpago. Realmente se había oído por todo lugar la fe que ellos tenían, hablando del Señor, sirviendo al Señor. Y en el verso número 10 nos habla: y de esperar de los cielos a su Hijo. Ahí está la tercera virtud, la perseverancia. Y esto, hermanos, es muy hermoso en esta carta, ver esta actitud, esta constancia
que el apóstol va a mencionar, ¿ya? Estas virtudes son importantísimas y mostraban la vida espiritual, la demostración de fe que había genuinamente en ellos. Ahora, yo quiero reparar qué es lo que es obra de fe. ¿A qué se refiere? Porque no solo es fe. Ahí en el verso número 3, usted lee con atención, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. No solamente fe. Alguien puede decir, yo tengo fe. Pero Dios te dice, a ver, muéstrame tus obras. Es un aspecto muy importante de los que decimos ser salvados, ¿ya? Aquí hay una labor que inspira, hay algo que demuestra una genuina conversión. No somos salvados por obras, pero las obras demuestran que realmente somos salvados. Santiago toma este tema muy importante. Si ustedes me acompañan en Santiago, la carta de Santiago, capítulo número 2, en el verso número 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Literalmente dice, ¿podrá esa clase de fe sin obras haberle salvado? Y esto es un aspecto muy importante. El apóstol o Santiago va a hablar aquí de lo que evidencia una verdadera fe. En el verso 24, aquí de Santiago 2:24, dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por obras y no solamente por la fe. Bueno, como les dije a los hermanos cuando estudiamos la carta de Santiago, los hermanos de New Jersey, allá en Elizabeth, les dije que Lutero quería arrancar estas hojas de la Biblia porque contradecían al apóstol Pablo. Lutero decía que esta era una carta de paja, que no tenía las doctrinas de la fe cristiana y más aún contradecía al apóstol Pablo. Y Lutero tuvo que retractarse porque después entendió que el vocablo justificación tiene dos caras. La palabra justificar significa evidenciar. En primer lugar, una persona es justificada por su fe delante de Dios para ser absuelto de la condenación eterna. Es solamente la fe que nos absuelve. Pero eso lo ve Dios. ¿Cómo ven los demás que tú realmente eres salvo? Ahí está la otra cara de la moneda. Porque la palabra justificar también significa acreditar. De manera que el verso 24 podríamos leerlo así. Vosotros veis pues que el hombre es acreditado por las obras, no solamente por la fe. De manera que le voy a preguntar. Generalmente uno pregunta a alguien, ¿usted cuándo se convirtió? ¿Qué fecha se convirtió? ¿Dónde se convirtió? Y solemos hacer esas preguntas. Santiago nos dice otra cosa. Santiago nos pregunta, ¿cuáles son tus obras? ¿Tú dices ser salvado? ¿Tú dices ser justificado? ¿Dónde están tus obras de fe? Y es un aspecto muy importante. Los tesalonicenses tenían obras de fe. Somos salvados mediante la fe, pero para buenas obras. Las obras no nos salvan de la condenación, pero evidencian vida. Y Santiago está muy interesado en la evidencia de la vida práctica como verdadero creyente. Y sabe usted, amigo y amado hermano, que la mejor evidencia de una conversión son las obras. Yo me acuerdo cuando recién me convertí, allá en Talca, el año 85, Francisco Leal me preguntó, Camilo, ¿eres salvo? Yo le dije, ¿y cómo se hace eso? Bueno, me dijo, tú tienes que
humillarte, arrepentirte, pedirle al Señor que te limpie tus pecados y decirle que te salve. Yo le dije, sí lo hice hace 3 días. Oh, entonces somos hermanos, me dijo, y me dio un abrazo, que es un tremendo gigante de 2 metros. Y íbamos caminando a la reunión porque había una campaña. Don Guillermo McBride estaba predicando con Adolfo Castro. Llegamos allá, nos sentamos, escuchamos la reunión y al final Francisco Leal me invitó a conocer al predicador, a don Guillermo McBride. Me dijo, don Guillermo, aquí está Camilo. Camilo dice ser salvo. Dice que recibió al Señor. Y don Guillermo me quedó mirando y me dijo, el tiempo lo dirá. Oiga, yo dije, ¿qué se imaginaba este gringo? ¿Por qué me dijo eso? Dije yo, enojado yo, pues yo pensaba que me iba a felicitar, me iba a decir algo que me iba a animar, ¿no es cierto? El tiempo lo dirá. Tenía toda la razón. Lo mejor que muestra una verdadera conversión son las obras de fe, el trabajo, el vocablo obra, ¿ya? Pero también, volvamos a 1 Tesalonicenses 1:3, habla del trabajo de amor, y esto es un aspecto muy importante, ¿ya? Muy importante. Me acuerdo haber leído una nota de un escritor antiguo llamado Bernard Newman. Él cuenta que una vez fue a visitar a un campesino búlgaro y todo el tiempo que estuvo allí, la hija del campesino estaba cosiendo un vestido. Entonces, Bernard Newman le dijo a la niña, ¿no te cansas de coser tanto tiempo ese vestido? Y la niña le dijo, ¿qué va? Es mi traje de novia. Ella no se cansaba de tejer y de hacer ese hermoso traje de novia porque él lo hacía para su amado. Y verdaderamente, hermanos, esto tiene mucha similitud. El trabajo de amor tiene que ver con el aprecio que tenemos hacia Dios. No es solamente amor, porque a veces amamos de palabra, pero no hay trabajo, no hay esfuerzo. Y esto es más que un servicio a Dios, es más que acordarse un domingo de ir a la iglesia o hoy día conectarse de vez en cuando. Es mucho más que eso. Es un trabajo fatigoso, desgastador, que demanda sufrimiento y postergación. Y saben, amigos y hermanos amados, el mejor ejemplo de esto es nuestro bendito Salvador. ¿Qué dice la Biblia acerca de él? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él se hizo pobre. Hay un trabajo de amor, despojándose por nosotros y abandonando su posición real para llegar hasta nosotros y poder salvarnos. Lo mismo hemos de hacer nosotros para su gloria, ¿ya? Esto es muy importante, es el ejemplo que debemos seguir, trabajo de amor. No solamente palabras, sino verdadero interés en los otros y preocupación por los demás. Santiago también nos pone entre la espada y la pared. Nos dice, y lo que dice Juan el apóstol dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y nosotros somos muy dados a amar de palabras. Incluso le decimos a algún hermano que te vaya bien, cuídate. Pero no nos preocupamos. No, estos creyentes de Tesalónica tenían trabajo de amor. Pero no solo eso,
Mire aquí, en el verso número 3, nos dice también el apóstol, al final, constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ese vocablo constancia es un vocablo que habla de perseverancia, de paciencia en la esperanza, ¿ya? Y ese vocablo esperanza es esperar con anhelo, con alegría. Estos creyentes estaban empapados en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Con placer, deseaban realmente que el Señor Jesucristo regresara por ellos. Y esto es un aspecto muy importante de la vida cristiana. El apóstol Pablo escribe a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es el deseo que había en el corazón de estos creyentes, el anhelo por el regreso del Señor. Y esta actitud es muy importante, hermanos. Vivir con esta convicción que el Señor va a venir. Y esta esperanza no es esperar que termine la pandemia. Yo sé que todos deseamos que termine la pandemia. No, un creyente como los tesalonicenses estaban aguardando el regreso del Señor. ¿Ya? Y aquí nos dice el verso número 10, aguardando o empapados, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, literalmente la ira que está viniendo, está allí a la vuelta de la esquina. Ya pronto viene esa ira que se va a dejar ver por toda la humanidad para todos los incrédulos. La ira que está viniendo es el juicio que va a venir contra todos aquellos que han rechazado el Evangelio. Yo no sé si entre nosotros hay alguien que ha escuchado la palabra de Dios, que tiene familiares cristianos, que estuvo a lo mejor cuando era pequeño en una escuela dominical, pero que todavía no eres de Cristo. Amigo amado, estás en un grave peligro, la ira venidera. Nosotros los creyentes vamos a ser librados, no vamos a estar aquí. Ninguno de los redimidos por la sangre preciosa del Cordero vamos a estar aquí, vamos a ser sacados. Y esa ira venidera en el Nuevo Testamento se llama el Día del Señor. Aparece 5 veces la expresión el Día del Señor. Y tiene que ver con ese periodo de juicio que viene al mundo entero. Aquí en esta primera carta, en el capítulo 5, nos dice el apóstol, en el verso número 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué es lo que es el día del Señor? Es el día de la ira venidera. Y ese día va a llegar como ladrón en la noche. Verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿Para quién es esto? No es para la iglesia. Esto es para los que no se han convertido al Señor, para quienes no se han arrepentido. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nunca el Señor se presenta para la iglesia como ladrón. Sí, para los inconversos. En primer lugar, porque llevará a su iglesia, nos llevará a su presencia, sacará a su pueblo de aquí. Y en segundo lugar, porque será para terminar con la fiesta, con todo lo que quisieron aquellos que nunca se arrepintieron de sus pecados.
Ese día del Señor equivale al día de Jehová en el Antiguo Testamento. Si aquí aparece 5 veces en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento aparece más de 300 veces el día de Jehová. El día de su ira para el mundo que le ha postergado, que le ha rechazado. Y a lo mejor tú dices, bueno, yo no soy tan malo. Y te mantienes neutral. Pero por tu neutralidad es lo mismo que un rechazo. El Señor va a venir a buscar a su iglesia. Eso lo vamos a ver en el capítulo 4, lo que se llama el arrebatamiento. El Señor nos va a llevar a su presencia. Y saben, hermanos, no hay ninguna señal para el arrebatamiento. Algunas personas me dicen, el Señor está cerca, ya va a venir, porque mire, la pandemia, los tsunamis, los terremotos. Yo les digo, mire, todo eso no tiene nada que ver con el evento que estamos esperando los creyentes, el arrebatamiento. Y para eso no hay señales. El Señor pudo haber venido el año 30, pudo haber venido el año 60, el año 100, el año 1000. Todavía no ha venido. ¿Y por qué no ha venido por su iglesia? Porque el Señor es misericordioso y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y todavía hay tiempo. Así que ahora mismo, si tú no eres del Señor, mira hacia la cruz, mira hacia el madero donde Jesucristo fue puesto por tus pecados para librarte de la ira venidera, porque Dios tuvo que castigar a su Hijo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amado amigo, en el nombre del Señor y como embajador suyo, te imploramos, reconcíliate con Dios. Ahora mismo confiesa tus pecados al Señor y dile, Señor, sálvame, perdóname. El Señor lo va a hacer generosamente, te va a aceptar y te va a librar de la ira venidera. Pero si no lo haces, estás con un grave peligro. ¿Qué es lo que es el día del Señor o la ira venidera que tenemos aquí en el verso número 10? La ira venidera se caracteriza por 7 eventos. El día del Señor no es el arrebatamiento de la iglesia, hermanos. El día del Señor tampoco es la segunda venida. El día del Señor tiene 7 eventos. Son los eventos inmediatamente antes de su segunda venida e inmediatamente después de su segunda venida. Los eventos inmediatamente antes de la segunda venida. Primero, la apostasía. Cuando Cristo venga por la iglesia y la retire de acá, como lo vamos a ver en el capítulo número 4, el Espíritu Santo va a ser retirado de la iglesia, de este mundo como una fuerza que hoy día actúa sobre incluso los creyentes desobedientes y el mundo incrédulo. Hoy día en el Senado hay creyentes, en la Cámara de Diputados hay creyentes, hoy día hay creyentes en muchas partes que están hablando del Señor y están obrando para detener en alguna medida la maldad. Pero una vez que la iglesia sea sacada de aquí, la maldad va a tener chip libre. La maldad y la incredulidad se van a multiplicar como nunca. Si hoy día ya tenemos maldad, y si tenemos violencia, una vez que el Espíritu Santo se retire, el Espíritu Santo no es retirado de la tierra porque Él es Dios, es omnipresente. No se le vaya a ocurrir a usted que el Espíritu Santo se va a ir de la tierra, no, Él permanece, porque nadie puede ser salvo si no es por el Espíritu Santo. Y durante la tribulación se van a convertir almas que nunca escucharon del Evangelio. Ahora el Espíritu Santo retira su acción santificadora. Y este es un aspecto muy importante. ¿Sabías tú que tus hijos incrédulos e incluso tu esposo incrédulo
están siendo santificados por el Espíritu Santo. Acompáñenme en 1 Corintios, capítulo número 7. Nos dice en el verso número 13, 1 Corintios 7, 13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santificados. Y de alguna manera la presencia tuya, hermana, en casa, hermano amado, aunque tu esposa sea una inconversa, tú estás haciendo una obra santificadora porque el Espíritu Santo está en ti. Este trabajo santificador Dios lo hace con la iglesia. Hermanos, hay que seguir orando por los incrédulos, por los familiares, por los vecinos. Hay que invitarles a que escuchen la palabra, mandarle textos bíblicos por WhatsApp. Todo eso es un trabajo santificador. Pero una vez que la iglesia sea retirada, el Espíritu Santo va a dejar de hacer ese trabajo. Y viene la apostasía, el abandono. ¿Y qué viene en segundo lugar? Número 2, la aparición del hombre de pecado, el anticristo. ¿Saben, hermanos, que la aparición del hombre de pecado no da comienzo a los 7 años de la tribulación? Es muy probable que haya un tiempo después del arrebatamiento. Muy corto o largo, no lo sé. Pero va a haber un periodo de tiempo en que este líder mundial va a aparecer. Nosotros no lo vamos a conocer. Hay algunos hermanos que andan leyendo el código de barras y que ven algunas numerologías para ver quién puede ser el anticristo. No pierda el tiempo con eso porque la iglesia no lo va a ver. El hombre de pecado aparece después que la iglesia es arrebatada. En tercer lugar, el día del Señor da como evento la semana 70 de Daniel o los 7 años de tribulación. Eso está dentro del día del Señor. En cuarto lugar, la segunda venida del Señor. Ahí viene Él. Al final de los 7 años de tribulación, el Señor viene majestuoso, glorioso, corporal, judicialmente, visiblemente, para poner fin al pecado y al hombre de pecado y destruir a los enemigos de Israel en ese tiempo. Ahí viene el Señor como relámpago. Aparecerá su visión, aparecerá su venida como el relámpago en el cielo que alumbra. Así será la venida del Señor. En quinto lugar, el día del Señor incluye el milenio, los 1000 años de gobierno de Cristo sobre la tierra. Usted se habrá dado cuenta ya que el concepto día del Señor no es un día de 24 horas, es la ocasión de un tiempo de juicio, porque en el milenio va a existir el pecado, la muerte. Y Dios reinará por su Hijo con vara. Después, en sexto lugar, el juicio del gran trono blanco. Ahí resucitan todas las almas de todos los tiempos y comparecen ante el Señor Jesucristo. El juicio del gran trono blanco. La iglesia no va a estar allí. Y luego, en séptimo lugar, cielos nuevos y tierra nueva. La gran hecatombe que solamente habla el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo número 3. Al final del milenio vienen cielos nuevos y tierra nueva y todo lo que hay se fundirá. Es muy interesante eso. Aparece también ese evento ahí en Apocalipsis capítulo número 20, cuando el diablo sale a juntar de las naciones a incrédulos después de 1000 años de gobierno teocrático, de paz mundial,
de una maravillosa expresión de la gracia de Dios para toda la humanidad, el diablo reúne a millares y millares de almas incrédulas. De manera que el hombre es una criatura que no tiene cambio. Amigos, ¿usted cree que con más bonos IFE o con más retiros del 10% la situación va a cambiar de Chile? No, no va a cambiar. La gente quiere plata, ¿para qué? Para seguir en su mundanalidad, para seguir en su incredulidad, para seguir en sus fiestas clandestinas, para hacer lo que quieren con su vida. El ser humano es indomable, a menos que haya un cambio radical. Quiero terminar aquí en 1 Tesalonicenses, capítulo número 1, en el verso 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amigo, ¿esto existe en ti? ¿Hay una conversión de una vida antigua en la idolatría, en la inmundicia, para servir ahora al Dios vivo y verdadero? ¿Eres tú como estos creyentes? ¿Esa fe se extiende, se conoce? Hay otros que están siendo alcanzados por este cambio radical, esta conversión en tu alma. Si esto no es una realidad, algo está pasando en tu corazón. Puede que nunca hayas sido un hijo de Dios, y si lo eres, es porque estás siendo negligente. Vamos a dejar la palabra del Señor hasta aquí, vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias, nuestro Dios, por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por el Señor Jesús y la esperanza que tenemos de su pronta venida. Gracias que tú permitiste que Él viniese a este mundo, el que siendo rico se empobreció, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Oh Padre, si ha sido con su pobreza la riqueza que tenemos ahora, ¿cómo va a ser nuestro Dios cuando estemos con Él en toda su riqueza? Qué maravilla va a ser estar con Él allá en el cielo. Por eso anhelamos su pronta venida. Te pedimos por nuestros amigos y seres queridos que aún no son tuyos, que tú obres en sus corazones para que se arrepientan y se humillen delante de ti y reconozcan a tu Hijo como Salvador. Dejamos tu palabra en tus manos, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.